La Ruta Nacional 188 es una ruta argentina que tiene su kilómetro cero en el puerto de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y finaliza en la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza. Su recorrido de 803 kilómetros pavimentados vincula 4 provincias argentinas: Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza. El tramo de la 188, que pasa por La Pampa, tiene un trazado de 157 kilómetros. En La Pampa, la 188 recorre el límite norte de la provincia y atraviesa en sus 157 kilómetros de extensión 3 departamentos: Chapaleufú, Realicó y Rancul. Realicó es el nombre que identifica al pueblo y al departamento que se halla en el norte de la provincia y uno de los principales puntos de referencia en el recorrido de la Ruta 188. Realicó, en la lengua de los mapuches, significa plato de agua, indicando que en aquella zona existe una laguna con esas características. Otras versiones indican que la laguna aludida es en realidad la que menciona Lucio Mansilla, el Cuero, ubicada al sur de la provincia de Córdoba, varias leguas más al norte de Realicó. El Cuero eran los montes, que todavía están, los montes del Cuero, pero está a 50 kilómetros de acá, que incluso están más bien para, fíjate que en el libro Lucio B. Mansilla nombra Chamaicó. Eso venían, la rastrillada que iba de Italó, de Río Cuarto, por allí, eran las que pasaban por esa zona. Acá había 2 rastrilladas cercanas, o caminos más bien, transitado por indígenas, que está claramente marcado en un mapa de mensura del campo de Tomás Bulali, nuestro fundador. Ahí yo te voy a mostrar después cómo están marcados por los agrimensores. Uno que venía de Italó a Parera, cuando ya se había fundado en la localidad de Parera, y otro que iba del Lava Bulali a Parera. Esos 2 pasaban, uno hacia el oeste de la laguna que tenemos acá, más o menos a 5 kilómetros de Realicó, muy cerquita, que llamamos la Laguna Santa, y el otro pasaba hacia el este de la laguna. Ese iba de Italó a Parera, y el que está hacia el oeste iba del Lava Bulali a Parera, porque ya había un tránsito también de gente que iba en busca de mercaderías, comercializar los productos, cerdas, cueros y todo lo que en esa época ya los primeros colonos comercializaban. Y ahí en el último libro mío hay una carta que yo publico muy interesante de un señor que nació en nuestra zona en 1901 y que el papá de él vino en 1886 con una colonia, a lo que se denominó después el Boliche de la Estrella, porque el padre de él fundó ese Boliche de la Estrella, que está muy cercano también a la zona de Parera. Allí él hace referencia a cómo se trabajaba en el agro en esa época, cómo iban, cuando todavía no se había fundado General Villegas, iban a buscar a la Bulali fundamentalmente, mercaderías para la supervivencia de ellos, y llevaban lo que producían en su campo.
si bien iban malones desde Leubucó, por esta zona el cacique más conocido y que estaba más cercano a nosotros era Ramón Cabral el Platero, que tenía su asentamiento entre Quetrequén y Leubucó. De eso algunos historiadores, entre ellos Juan Carlos Martín, que pertenece al Movimiento de Historiador Norte de la Pampa, lo destaca, y lo destacan también el libro Una excursión a Indio Ranquel de Lucio B. Mansilla y otros. Y más que nada las rastrilladas se dieron después con las rutas, las grandes y futuras rutas que se fueron construyendo. Su fundador, Tomás Mullally, era un bonaerense, hijo de inmigrantes irlandeses. Tenía 27 años cuando fundó el pueblo. Mullally había heredado las tierras de su madre, que las había comprado en 1886. Tomás Mullally fue un hijo de irlandeses que nació en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. La mamá había comprado un campo aquí a fines del 1800 y cuentan algunas crónicas periodísticas que él solía venir, antes de fundar Realicó, a visitar el campo. Venía muchos kilómetros a caballo, se ve que venía hasta donde llegaba el tren por esa época, tal vez a Lincoln, tal vez un poco más acá, y ahí venía cabalgando hasta el campo, recorría el campo y creó las primeras colonias aquí, que fueron arrendándolas a algunos vascos, fundamentalmente quienes habitaron Realicó, lo que es hoy Realicó, o sea, el campo de Mullally, eran vascos. Así lo destaco yo. Algunos de esos apellidos que registran las viejas crónicas son todos de apellidos vascos, porque eran vascos que criaban ovejas. Después, cuando vino el alambrado, vino el vacuno, lo fueron corriendo, desplazándolos hacia el oeste, y ya vino la provisión agropecuaria y demás. Los terrenos donde se asienta fueron rematados por Eduardo de Chaperruch. El viernes 1 de marzo de 1907, el sábado 2, tuvo lugar el acto fundacional. Era un muchacho, digamos, joven, porque funda Realicó con 26 años apenas. Era lo que podríamos llamar un dandy, porque tenía un buen pasar. Él viajaba mucho a Buenos Aires. Yo publico una foto tomada cuando era muy joven, en París, porque era una persona que le gustaba viajar, conocer otros lugares. Era una persona con inquietudes, con ideas, tenía algunos contactos a nivel político en Buenos Aires, y que luego lo fue ampliando al conocer a Antonio Acosta Pereira, que fue muchos años colaborador de él y que estaba muy vinculado a la Unión Cívica por aquella época. Acosta Pereira había sido uno de los que combatió en el frontón en la época de Leandro Alem, Irigoyen y todo demás. Pero volviendo a Mullally, fue una persona que muere soltero, pero se quedó a vivir en Realicó. Sí vivía durante algunas temporadas en Buenos Aires, viajaba mucho, como era el donante de las tierras. La gente del ferrocarril, los ingleses del ferrocarril, le habían entregado un pase permanente para él, para que viajara cuando así quisiera, en primera del ferrocarril. Así que muy seguido iba a Buenos Aires. A veces le tiraban la bronca en el pueblo porque él era el intendente y estaba ausente un tiempo largo. Hay crónicas también en viejos periódicos que yo tengo que lo culpan de, en cierta manera, el abandono en que quedaba el pueblo por la ausencia de él. El ferrocarril ya circulaba aún antes de que el pueblo se fundara. Para 1903, los trenes traspasaban los médanos y los montes de la zona. Claro, bueno, el ferrocarril fue ideado
exclusivamente, digamos, para sacar la producción de nuestra zona. Eso ya hay gente que lo ha tratado muy bien, como Armando Forteza, José Prado y otros historiadores pampeanos, e incluso a nivel nacional, historiadores. Está perfectamente estudiado. Cuando esto se fue colonizando y fue que era una zona apta para el cultivo del trigo y demás, se vio que podía ser muy importante ya hacer el tendido de las vías férreas para poder sacar la producción. Tal es así que cuando llegaba el ferrocarril, de inmediato lo que se hacía eran los embarcaderos, los corrales y la instalación de grandes galpones para el almacenamiento en aquella época de las bolsas, las cuales traían los productores de la zona en chatas, porque no había otra forma de sacar la producción en aquella época que en chatas, tirada por caballo, hacia los galpones del ferrocarril. Y de aquí la producción iba, ya la red estaba ligada a los principales puertos del país. Nuestra red del tren del oeste llegaba hasta Alvear, Mendoza, Colonia Alvear, Mendoza, pero también aquí hacía un desvío porque se cruzaba y por eso nace Rialicó, nace a raíz de que ya estaba el tren del oeste y venía avanzando, cuando se funda Rialicó, el VAP, que era el de Buenos Aires al Pacífico, que venía de Nueva Roma, cerca de Bahía Blanca, y se extendía, pasado por Rialicó y llegaba hasta Buen Carranco, que ya estaba fundado a partir del 1 de diciembre de 1901, ya se había fundado Buen Carranco, y también se conectaba con otros ramales, entre ellos el de Buenos Aires hasta Mendoza, pero hacía conexión con el puerto de Rosario a través de ramales que iban, en este caso el de Rialicó, Coronel Granada, allí había un cruce importante y se podía sacar la producción para Buenos Aires, después fue también el puerto de San Nicolás y por supuesto con el VAP llegaba hasta el puerto de Bahía Blanca. Maisonave fue fundado el 9 de julio de 1906 en el departamento Rialicó. Según cuentan las crónicas, en 1882, una vez desalojados los indios que estaban asentados allí, se procedió a efectuar un remate público de las tierras. Luego surgió la idea de colonizar. Se poblaron aquellos campos y más tarde el paso del ferrocarril intensificó el desarrollo económico y demográfico. El 25 de mayo de 1903 se inauguró la estación de un tramo ferroviario que en 1905 ya cubrió Chamaicó, el último asentamiento pampeano antes de que las vías pasen a la provincia de San Luis. Franceses, Damián Maisonave, sí, de descendencia francesa, tenían campo en General Hacha, en Intendente Alvear, y cuando se coloniza, antes de fundarse oficialmente Maisonave, mi pueblo natal, vienen los Maisonave, adquieren terreno. Maisonave, cuando se funda oficialmente el 9 de julio de 1906, ya tenía una importante población. Eso en la guía de Fuller, allí está un censo de población de nuestra zona, donde detalla la población que hay rural, la cantidad de viviendas y todo lo demás. Entre Maisonave y la localidad de Parera se ubica el paraje del Tordillo. Una historia antigua cuenta que en aquel paraje situado al borde de la gran rastrillada del oeste tenía a sus toldos un capitanejo Ranquel, dueño de un tordillo. Cuando su dueño murió, el tordillo fue enterrado junto a él para que lo acompañara en su viaje. De aquel tordillo habría tomado su nombre el paraje. Otras fuentes, en cambio, atribuyen el nombre a la presencia de unos médanos formados por una arena negruzca y semicubiertos de olivillos y coirón. Vistos desde lejos, aquellos médanos tenían la coloración de un tordillo.
hondonadas solitarias. Esa es la interpretación que los indios consideran como la más acertada del término quetrequén, aunque también se inclinan a creer que puede venir de un paraje llamado Fotatrequén, grandes hondonadas, situado en la provincia de San Luis y al que los cristianos llamaban Utratrequén. Ambas definiciones son perfectamente compatibles porque los ranqueles que dominaban la zona llamaban así a la comarca quebrada y cubierta de monte, donde no había tolderías permanentes, ya que la región carece de agua. La característica topográfica de la región, marcada por profundas depresiones del terreno, servía a los indios como refugio seguro cuando eran perseguidos por las patrullas fronterizas, al término de sus incursiones en tierra de cristianos. El lugar se prestaba no solo para escabullirse, sino también para aparecer de sorpresa y emboscar a los perseguidores. Internarse en estas tierras, sin la guía segura de un vaquiano que conociera la región, era muy peligroso. Las tropas que se aventuraban a entrar en aquellos campos se perdían y eran diezmadas por la sed y los ataques de los indios, tal como le ocurrió al general Emilio Mitre en 1858, cuando intentó una expedición contra los ranqueles. Rancul es, en la lengua de la tierra, la planta de caña dura que crece en los lugares húmedos, el carrizo. En esta zona se asentaron los araucanos que con el tiempo tomaron el nombre de esa planta abundante en la zona, los ranculches, la gente de los carrizales, más conocidos como ranqueles. Al oeste y al sur abundan los caldenes, dice José Álvarez en Los Pueblos de la Pampa. Rancul se fundó entre montes el 20 de noviembre de 1903. El nombre original de la localidad fue Villa Jardón, por ser los hermanos Jardón quienes donaron las tierras para que se emplazara el pueblo. Con el tiempo, Villa Jardón pasó a llamarse Rancul. El término Chamaicó, que designa al paraje, es una deformación de la palabra Clamaicó, que significa tres aguas. El nombre del lugar fue recogido por el ferrocarril y al parecer era el de una laguna existente en la que los indios, que habitualmente recorrían la cercana rastrillada de los chilenos, habían excavado tres jahueles. De esta manera accedían a este vital recurso aún en épocas de extrema sequía. Una antigua leyenda ranquel, recogida por Enrique Stieven, cuenta que a una legua al norte de Chamaicó, para el lado de Córdoba, existía un corpulento caldén,
que tenía en su tronco principal un hueco profundo donde se juntaba el agua de lluvia. A ambos lados de aquel cuenco, el árbol extendía 2 grandes ramas como brazos implorando al cielo. Los ranqueles llamaban a aquel caldén la tinajera y le atribuían un origen portentoso. La tinajera era obra de Dios, decían, que había sido capaz de troncar un mal por un gran bien. En aquel sitio habría terminado su vida de mala manera un cautivo llamado Tomás Guevara. Al parecer, Guevara robó 2 caballos del cacique y se internó en el desierto pampeano, buscando volver a Río Cuarto, de donde había sido tomado cautivo. La sed le quitó los caballos primero y después lo puso al borde de la muerte a él mismo. Así, casi muerto de sed, lo encontraron unos indios que recorrían la gran rastrillada. Pero lejos de ayudarlo, por el contrario, Guevara fue martirizado y al final lo enterraron hasta la cintura en una vizcachera cercana, dejando solo sus brazos afuera. Con el tiempo, de aquella vizcachera nació un retoño de caldén, con un cuenco en su tronco principal y 2 grandes ramas extendidas al cielo. Aquel que había muerto de sed en el desierto, por obra de Dios, ahora proveía el agua a los viajeros.